Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. La verdad que damos gracias a Dios y seguimos dando gracias por tener la oportunidad nuevamente el día de hoy de estar vivos. Simplemente creo que por eso, simplemente por estar vivos, Dios nos da una nueva oportunidad el día de hoy de poder ser mejores personas, de ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores cristianos, mejores personas. Y tenemos que darle gracias a Dios. Y esta mañana en especial, pues doy gracias a Dios porque puso en el corazón de nuestros pastores que compartiera la palabra del día de hoy. Y quiero iniciar diciéndoles que yo estoy muy asombrado cómo Dios utiliza y cómo Dios utiliza cualquier recurso, inclusive una película, para poder hablar de su palabra. El día martes que me quedo en casa con mis niños en la escuela bíblica que mi esposa viene a compartir, Amari me pide que veamos una película y nos ponemos a ver una película. Estaba trabajando y ya en la noche me pide que nos acostemos a ver una película, y viendo esa película, que así se llama la palabra del día de hoy, Intensamente, el Señor empieza a hablar, cómo el Señor a través de una película puede hablarte para poder expresar y compartir lo que es la palabra de Dios. Y empiezo a buscar en la Biblia y empiezo a encontrar una historia de la cual vamos a ver, una historia bíblica de un personaje bíblico en la cual se va a basar la palabra del día de hoy. El día miércoles, que nos toca venir al ayuno y a oración, nuestro hermano Rubén empieza a compartir una palabra que fue muy poderosa y edificante en lo personal. Él empieza a hablar acerca de las tormentas. No sé, las personas que pudimos asistir el miércoles empezó a hablar de las, de la tempestad, de la tormenta, y él hablaba que es un desequilibrio que existe en cada uno de nosotros, y que ese desequilibrio, por decir una persona que maneja niveles altos de azúcar, si empieza a tomar refresco muy dulce, empieza a comer pasteles, cómo va a haber un desequilibrio en su sistema, y va a empezar a demostrarlo a través de evidencia física. Y cuando él agarra y cita a Santiago, digo, Dios mío, va a predicar de lo que me pusiste para predicar, pero dije, bueno, que sea tu voluntad. La palabra es la palabra y no soy exclusivo para poder compartirla. Cuando él empieza a hablar de Santiago, pero veo que se va con Santiago 1, dije, bueno, ya pasó la primera bala. El día jueves, fíjense cómo el Señor el martes prepara la palabra, el día miércoles Rubén viene y corrobora, y el día jueves, para ser específicos, con esos devocionales que Geraldine tuvo a bien compartirnos en la semana, el del día jueves, para ser específicos, sí, escucho los devocionales, pero el día jueves específicamente ella hablaba de los sentimientos y de las emociones, y que no deben de impedirnos para alabar a Dios, como David lo había hecho cuando había traído el arca de regreso. Entonces el Señor confirma, y digo, yo sigo en ese estado de sorprendido. Digo, Señor, no hay más, tú estás confirmando de lo que se tiene que hablar, y es la palabra de la cual vamos a hablar el día de hoy. La palabra se llama Intensamente. ¿Y qué les parece si me acompañan? Vamos a orar. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar, familia. Yo, créanme, lo creo y puedo sentir que aquí está. Vamos a poner este servicio y esta palabra en manos del Señor para que sea Él el que hable a través de mí y esa semilla quede sembrada en sus corazones. Padre, gracias te damos por el milagro de la vida, por darnos otra oportunidad, Señor, de estar aquí vivos. No podemos, Señor, más que ser agradecidos contigo, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú, Padre, y que sea tu Espíritu Santo el que asista a todos y cada uno de nosotros, Señor, y que sea tu palabra, la luz de tu palabra, Padre, la que ilumine sus ojos, Padre, para que ellos puedan cambiar esa manera de pensar, Señor, y sea transformada su vida. Te doy gracias por sus vidas, bendícelos, guárdalos, prospéralos, y todos aquellos, Padre, que vayan a llegar, quita todo argumento y todo obstáculo de su camino para que lleguen con bien, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, bueno.
Vamos a hablar de esta palabra. ¿Quién vio esa película intensamente? ¿Quién le tocó verla? ¿De qué habla? Básicamente habla de las emociones que hay en un ser humano. Esta película lo maneja en 5 o lo engloba en 5 tipos de emociones. ¿Cuáles son estas emociones? Alegría, tristeza, ira, rechazo y miedo. Son 5. Ellos lo manejan de esta manera. Y cuando empieza a ver la película, empieza a ver cómo dentro de la mente de esa niña, empieza cómo hay emociones dentro de su mente y se empiezan a manifestar de diferentes maneras y de acuerdo al escenario en la cual ella está. ¿Ok? De ahí surge la palabra, empiezo a buscar en la Biblia y fíjense que encuentro un personaje bíblico que es una persona que nosotros creemos que a lo mejor hasta le podemos decir que es un superhéroe de la vida, un Avenger de la Biblia. ¿Por qué? Porque esta persona, nosotros decimos que San Pedro es el que tiene el control de la lluvia, del agua, pero vemos que no es él. Él detuvo la lluvia con su palabra, obviamente porque Dios estaba con él. Detuvo la lluvia por 3 años y medio. Hizo llover fuego del cielo. Después hizo que volviera a llover. Resucitó a un niño que había muerto. Estoy hablando de un profeta y los profetas están en el Antiguo Testamento. ¿De quién estoy hablando? A ver, ¿de quién? Eso, muy bien, palomita por favor. Estamos hablando del profeta Elías. Elías es un superhéroe en la Biblia. Superman no es nada. Superman no es nada al lado del profeta Elías. Elías empieza su ministerio presentándose delante de un rey que es del norte, del reino de Israel. Su esposa de este rey, de nombre, la mujer creo que más perversa que hay en la Biblia, de nombre Jezabel, era la que realmente reinaba y lo único que hacía su esposo Acab era nada más repetir lo que ella decía. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Él tenía la última palabra. Decía, sí mi amor, lo que usted diga. Es lo que él hacía realmente. Era un reino malvado. Acuérdense que en el reino del norte no hubo ningún rey que fuera bueno. Todos fueron malos ante los ojos de Dios y este no era la excepción. Elías se presenta delante de este rey y le dice que a causa de su maldad iba a haber sequía por 3 años. Bueno, no le dice en ese momento que iban a ser 3 años y medio, pero le dice que iba a dejar de llover hasta que él volviera a profetizar nuevamente que iba a haber lluvia. Después él se aleja, se va a un arroyo, en ese arroyo él puede estar tomando agua, el Señor le manda un mototaxi con hamburguesa, porque dice la palabra que era pan y carne, y si viene a nuestra mente pan y carne, el pan y la carne es una hamburguesa. El Señor le manda por mototaxis hamburguesa, le manda agua, después lo mueve a Zarepta, que vaya a la casa de una viuda, donde el niño donde él estaba muere. Él lo resucita obviamente porque hace oración ferviente delante de Dios. Después Dios lo manda que regrese nuevamente a presentarse delante de Acab. Y en ese momento es donde sucede un milagro maravilloso, donde él hace descender fuego del cielo cuando sacrifican. Él dice, vamos a dejarnos de cosas. Si su Dios es el Dios verdadero, bueno, vamos a ofrecer holocaustos, sacrificios. Y si su Dios es el Dios verdadero, que caiga fuego del cielo y que lo consuma. Y estuvieron ahí por horas, estuvieron más de un día y ni una chispita, es más, ni el sol salió ese día. Con eso les digo todo. Y cuando Elías hace su holocausto, desciende fuego del cielo y es consumido. Y en ese momento él lleva a cabo, mata a 450 profetas de Baal y a 400 de Acera. O sea, mata a 850 profetas que eran paganos, que le servían a Jezabel. Jezabel era una fenicia que tenía obviamente ídolos paganos. Bueno, ese super Elías que nosotros vemos en la Biblia, vamos a ver el análisis que le hace el hermano de Jesús, de nombre Santiago o Jacob. No lo digo yo, vamos a ver cómo esta persona tenía un trastorno mental. El hermano Rubén nos hablaba el miércoles de un trastorno que puede haber en lo físico en nosotros, pero en este caso vamos a meternos un poquito a la mente, obviamente con el debido respeto, ¿verdad?, que se merece y con la aprobación de Dios. Vamos a ver un poquito de la mente de Elías y cómo vamos a ver ese superhéroe que nosotros tenemos en la Biblia marcado,
Vamos a ver cómo nos dice la palabra, cómo lo dice Santiago, que era así como tú y como yo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Miren, Santiago, capítulo 5, versículo 17, si no mal recuerdo. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Miren, la palabra de Dios dice así, esta es RBR. Vamos a ponerlo en varias versiones para que vean ustedes y sea un poco más digerible. Miren, dicen, Elías, nos habla de este profeta, era hombre sujeto a pasiones. Primero que nada, pasiones. Busqué, ¿qué significa pasión? ¿Qué significa pasión? Y según los estudiosos, teólogos y la RAE, una pasión viene de pasio, del latín pasio, y pasio significa sufrimiento. Es decir, que Elías era hombre sujeto a sufrimientos semejantes a las nuestras. Nosotros tenemos sufrimientos, hemos tenido pasiones, hemos tenido algún estado de ánimo. Sí, claro que sí, porque somos seres humanos, semejantes a las nuestras. Pero dice, oró ferventemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Me lo puedes poner en otra versión, por favor? Vamos a ver la TLA. Vamos a ver qué nos dice TLA, que es muy digerible. Dice, por ejemplo, está hablando Santiago, el hermano de Jesús, el hermano de Jesús, apóstol, hermano de Jesús, psicólogo de la Biblia. Por ejemplo, dice, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza, o sea, con una fe ferviente, que no lloviera. Y durante 3 años y medio, aquí nos está corroborando que fueron 3 años y medio, no llovió sobre la tierra. ¿Puedes ponerle en NTV, por favor? O en NBI. NTV. Elías era tan ¿qué? Humano como cualquiera de los que estamos el día de hoy aquí. Sin embargo, dijeron en el norte, pero cuando oró con favor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. NBI, tenemos NBI, por favor. Elías era un hombre con debilidades, pasiones, debilidad, sufrimiento, como las nuestras. Tenemos debilidades, o hay alguien aquí que no tenga una debilidad. Todos tenemos debilidades. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y vamos a ver este concepto de debilidad, vamos a ver este concepto de pasión, qué es lo que lo engloba. Miren, yo les he comentado varias veces que el alma, vamos a hablar en un nivel, no nos vamos a meter obviamente a hablar psicológicamente, pedagógicamente, neurológicamente al 100%, porque no vamos a terminar, toda la vida va a haber esa discusión, pero el alma se compone principalmente de 3 elementos. ¿Cuál es el primero de ellos? Emoción, perfecto. El segundo, sentimiento o intelecto, es correcto, es la parte intelectual, razonable del cerebro o de la mente. Y la tercera, la voluntad, es correcto, muy bien. El alma se compone de emociones, del intelecto, que es lo mismo que el sentimiento, porque el sentimiento se piensa, se siente, y la voluntad, familia, exactamente. Y el conjunto de estas 3 nos lleva a tener un estado de ánimo y nos lleva a tener una debilidad o una pasión. Se lo voy a explicar de una manera muy clara y específica. Pónganme toda su atención para que podamos entender el contexto, comprenderlo y aprender. Miren, emoción. Vamos a poner un ejemplo de una emoción. El pastor decía, gracias pastor, el pastor decía, estamos muy felices, muy alegres porque nuestro hijo vino a vernos, y qué mejor que llegó con las nietas, y siendo mujeres, para mí es una debilidad las niñas, las bebés chiquititas, es una debilidad que tengo por las niñas. Eso, qué hermoso, qué bonito. Y ellos dicen que ellos demuestran una emoción, estoy feliz. Y esa emoción, familia, puede durar milésimas de segundos o inclusive hasta un par de minutos. La emoción, esa es la emoción de la alegría. Pero vamos a otro tipo de emoción. Vienen y te dan la noticia y te dicen, murió tu tío,
Pedro, murió tu abuelita, murió tu abuelito, murió tu hermano. Cuando nosotros recibimos esa noticia, ¿cuál es la emoción? La emoción es la respuesta, familia, que nuestro cuerpo tiene a un estímulo exterior. Y esa noticia que te pueden dar, ¿qué es lo que pasa en nosotros? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cuál va a ser nuestra emoción? ¿Nos vamos a alegrar? Bueno, a lo mejor algunos sí se puede hacer bien, porque la suegra. Pero no sean así. No sean así. Normalmente nos va a dar tristeza. Y probablemente nuestro cuerpo reacciona de una manera también en lo natural, físicamente. Cuando estamos tristes y te dan una noticia como esa, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a llorar. Normalmente se ve que esa emoción influye a un nivel en la cual nosotros podemos expresarlo de una manera físicamente, y sería llorar. La pastora decía que en el transcurso de la semana fue a comprar y un hombre extraño se le paró y ella sintió la presencia de esa persona. Y ella sintió en el momento miedo. Es una emoción y es normal. Después de ese miedo, ¿qué vino en ella? El razonar. Voy a meter mi celular, porque muy probablemente lo que quiera hacer es robarme. Meto mi celular a mi cangurera, cierro mi cangurera y le doy la vuelta para que no lo tenga a la mano. Pero ella tuvo una emoción, tuvo en el momento miedo, pero vamos a ver cómo reaccionó y cómo nosotros debemos de reaccionar. La emoción entonces puede ser esa alegría, tristeza, miedo, ira, o estar el rechazo hacia algo, ¿no? Algo que no nos gusta, algo, a un olor, a una comida, a una bebida, algo que no nos gusta y nuestro cuerpo lo va a rechazar. Un ejemplo, a mí me sucedió una vez que en vez de echarle azúcar a mi café le eché sal. Cuando lo pruebo, ¿qué fue lo primero que yo sentí? Mi emoción fue rechazarlo. Y como normalmente si tomamos algo que no nos gusta, ¿cómo lo hacemos? ¿Piensas en hacer eso? No lo piensas, simplemente actúas por un instinto. ¿Por qué? Porque esa parte de emoción está en una parte de nuestro cerebro que se llama el limbo o amígdalas. Es una parte muy primitiva. El núcleo central de nuestro cerebro ahí se almacena. Y él no razona, no piensa, él actúa por impulso. Ahorita que salí al baño, al momento de cerrar la puerta, me machuqué el dedo. Y que, ¡ay! Fue lo primero que hice. No pensé en decir, voy a decir, ¡ay! No. Es un impulso y dura milésimas o segundos. ¿Estamos? Eso es una emoción. Ahora, esa emoción, familia, esa emoción produce en nosotros un sentimiento. El sentimiento ya es donde entra la parte lógica de nuestro cerebro, el frontal o el razonamiento. Un ejemplo, me machuco el dedo y digo salud, salud. Y digo ay. Y digo, empieza mi razonamiento. ¿Por qué dije ay? Porque me machuqué el dedo y porque me dolió. Exactamente. ¿Cómo quedé? ¿Cuál es mi sentimiento de dolor? Porque me machuqué el dedo. ¿Cuál es el sentimiento? En este caso tiene una persona que viene su hijo de lejos a visitarlo. Pues es una emoción de alegría. De alegría. Ellos van a estar felices en el día. ¿Por qué? Porque sus hijos lo vinieron a visitar. Y esa persona que recibió la noticia de que un familiar murió, ¿cómo va a estar esa persona en el día? Triste. Entonces la emoción es, lo podemos resumir, me dio alegría, me dio susto, me dio miedo. Esa sería la emoción, me dio. El sentimiento sería cómo quedé. ¿Qué es lo que causa en nosotros exactamente? Quedé triste, quedé alegre, quedé nervioso. Me quisieron asaltar, un ejemplo. Me quisieron asaltar y una persona, o a lo mejor me asaltaron, llegó con un cuchillo o una pistola y me lo puso aquí. ¿Cómo fue mi emoción? Miedo. Y se robó mi celular, se robó mis cosas. ¿Cómo quedé en el transcurso del día? Quedé alterado, quedé nervioso, quedé con miedo. Eso es el sentimiento, y ese sentimiento puede o es un poco más extenso que la emoción. La emoción es así, pero el sentir, cómo te sientes, puede ser que en el transcurso del día tú te sientas triste, puede ser que te sientas deprimido, puede ser que te sientas angustiado. Entonces nosotros seleccionamos la categoría de cada una de esas emociones
que influye en nuestro sentimiento y nosotros agarramos, esta va dentro de esta va aquí y esta va acá, esta va en esta emoción que me causó alegría, esta me causó tristeza, esta me causó ira. La vamos clasificando y cada una de estas llega a culminar en un estado de ánimo. Ojo, el estado de ánimo es: hoy estoy triste. Un ejemplo, estoy triste por lo que tú quieras, porque no aprobé la materia, porque no pude pasar reprobé el examen de admisión, porque no me ascendieron en el trabajo, porque me peleé con mi hermano, me peleé con mi esposa, me peleé con mi esposo. Entonces hoy me siento triste, hoy estoy triste. ¿Cuál es mi estado de ánimo? Me siento deprimido, porque no he podido solucionar esa situación. Ok, no es malo, es un estado de ánimo, pero es temporal. Hoy me siento, y somos tan cambiantes que podemos estar tristes y a la media hora vimos un video que nos hizo reír y en ese momento cambiamos de estado de ánimo, de estar triste, deprimido, a estar contentos, felices y riéndonos. Lo peligroso de esto, familia, lo peligroso de esto es cuando pasamos de estoy deprimido a soy una persona depresiva. Aquí ya estamos rayando y ya estamos pasando una línea muy delgada en la cual estamos pasando de la luz a oscuridad. Estamos pasando de la luz a una oscuridad, familia. Y esto sí es muy peligroso. El estar es un estado de ánimo temporal, pero el ser, soy una persona depresiva, soy una persona maníaca, soy una persona ofensiva, soy una persona violenta, ya está hablando que le está dando a esa persona una identidad. Y esa identidad no es buena. Ya estamos nosotros pasando una línea muy delgada en la cual estamos cayendo en una oscuridad, familia. Ese estado de ánimo es como la voluntad, es como si fuera un volante en un carro. Y muchas veces, no sé si les ha sucedido, que se sienten ustedes molestos y dicen, pero es que yo no me quiero sentir molesto, pero estoy molesto. Es más, estoy pasando de un estado de molestia a un estado de ira. Muy peligroso cuando el sentimiento se pone por encima de nuestra voluntad. Cuando nuestra alma se pone por encima de nuestro espíritu. Ahí ya hay un grave problema. Y por eso hay personas que viven en depresión, que tienen pensamientos suicidas, personas psicópatas, personas sociópatas. ¿Por qué? Porque no hubo un buen manejo de esa emoción, no hubo un buen manejo de ese sentimiento, familia. Y eso nos afecta a nivel neuronas, a nivel cerebro, cognitivo. Y ahí ya se vuelve una persona potencialmente peligrosa. ¿Por qué? Peligrosa para ella porque se puede suicidar si ella quiere en algún momento. Peligrosa, ¿por qué? Porque en ese momento de ira se puede transformar en una persona violenta y que después el que me la hizo me la paga, va y lo quiera matar. Entonces es muy peligroso. Y Elías tenía ese problema, familia. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice, vamos a ver esas pasiones, ese trastorno emocional que tuvo Elías? Y vamos a ver cuál es el origen. Y todo tiene un origen en esta vida. Vamos a ver, miren. Decía ahí que Elías era igual que nosotros y tenía debilidades. Eso que Elías tenía, esas debilidades, es un requisito que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y es el requisito que Dios necesita para orar y perfeccionarse en nuestra vida, familia. Esa debilidad es el requisito principal que Dios pide para que todos y cada uno de nosotros, para que Él pueda glorificarse, se pueda glorificar su nombre, familia. Y lo vamos a ver, miren, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y tú y yo cumplimos ese requisito muy importante para ser usados por Dios. Miren,
Vamos a ver el origen. Primera de Reyes, capítulo 19, por favor. Versículo del 1 al 4. Miren, vamos a ver qué pasa después de que Elías hace todos estos super milagros. Acab, el esposo de Jezabel, el rey del reino del norte, de Samaria, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, todo lo que les comenté al principio, que había hecho el fuego, que había matado, que había parado la lluvia, que había regresado la lluvia, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. El que sigue. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje, le mandó un WhatsApp, pues, le mandó un WhatsApp diciendo, o un, ¿cómo se llaman esos de Facebook? Un inbox, que no tengo Facebook, un inbox, Elías, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas. O sea, le está diciendo, Elías, te amo, te amo a matar, porque mató 850 profetas. Por eso dice la palabra, dice, como la de uno de ellos. O sea, te estaba diciendo, te voy a matar. Entonces, si a alguno de nosotros, familia, nos llega un mensajito, nos dejan una manta por ahí donde diga, te voy a matar, cuídate, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en nosotros? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Nos va a dar miedo? ¿Y qué creen que hizo Elías? Cuando uno tiene miedo, se esconde. El que sigue, perfecto, muy bien. Viendo pues el peligro. ¿La emoción cuál fue? Miedo, ¿ok? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Cuando le llega este mensajero y le dice la reina que te va a matar, le lleva un ramo de flores, de rosas así bien bonito, pero con una calavera encima, está diciendo, hermano, que no le caíste muy bien, te va a matar. ¿Qué es lo que él hizo? Tuvo miedo. Y después entró el sentimiento. ¿Cuál fue su sentimiento? Hay peligro, mi vida está en peligro. ¿Qué hago? Me voy, huyo a otro lugar. Creo, digo que no hay que ser teólogo, sabio, una persona muy entendida para saber que si tu vida está en peligro, te vas de ese lugar. ¿Qué es lo que él hizo? Sensatamente hablando, lo natural, hizo bien, pero ahí va. Se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y él dice, traigo conmigo a mi criado, no sé qué edad haya tenido esa persona o qué, pero cuando quieres andar huyendo, quieres andar yéndote, lo menos que quieres es tener compañía, porque o te ubica o te estorba para avanzar. Y ahí lo dejó. El que sigue, por favor. Y él se fue por el desierto. Decía la pastora, y publicaba en un, creo que estado de WhatsApp, que en esos momentos que nos sintamos solos, que creemos que estamos solos, Dios está con nosotros. Y aquí lo vamos a corroborar. Y él se fue por el desierto un día de camino. Un día, se fue un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Alguien conoce qué es el enebro? Es un árbol. Es un árbol el enebro. Nosotros lo utilizamos y lo conocemos muy bien. Y deseando morirse, dijo, fíjense cómo se sentía. ¿Cuál era el estado de ánimo de Elías? Del profeta. ¿Cuál era su estado de ánimo? Su estado de ánimo ya estaba trastornado. ¿Qué quería él? Dice, quítame la vida. Un pensamiento suicida. El profeta Elías. ¿Cómo es problema? ¿O cómo es posible que el profeta, después de que paró la lluvia por 3 años y medio, resucitó a ese niño con la viuda de Zarepta, hizo que lloviera fuego, que cayera fuego del cielo, volvió nuevamente a orar y pidió que la lluvia volviera a caer? Eso lo vemos en el 17, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, vemos que se está queriendo quitar la vida. Que dice, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hasta ahí. Tuve que volver a leer la historia de Elías en Primera de Reyes, y en Segunda de Reyes no menciona absolutamente nada de sus papás. Nada más dice que de la nada entonces Elías Tisbita, que era morador de la región de Galaad, fue y se presentó delante de Acab. Es lo único que dice. No habla de su papá,
no habla de su mamá, no habla absolutamente de nada. ¿Qué tenía que hacer ese comentario que él decía? Pues no soy yo mejor que mis padres. Es decir, él estaba diciendo, mis papás eran mejor que yo no soy nada. Después de que Dios lo había usado para hacer grandes prodigios, grandes maravillas, porque la palabra de una mujer vino y le dijo que lo iba a matar. Por eso tuvo miedo y se fue. Y decía, ya mátame, quítame la vida. Ojo, se sentó debajo de un enebro. El enebro en el Antiguo Testamento es un árbol el enebro, pero anteriormente, con todas las fiestas que hacían para ir a Jerusalén, recuerden que en esas fiestas no podía participar la gente que estuviera inmunda. Es decir, en el caso de las mujeres, que tuviera flujo de sangre, y en el caso de cualquier varón, niño, X, lo que fuera, si esa persona se paraba o pasaba por encima de donde había una persona sepultada, ya se le consideraba que era una persona inmunda, porque habías tocado donde había alguien enterrado y no podías participar de las fiestas. Así que si venías caminando un mes de camino y pasabas por donde había muerto, amigo, lo siento, pero usted no puede entrar, no puede usted participar en la fiesta porque está inmundo, porque se paró los fariseos, porque se paró encima de donde hay un muerto. ¿Qué es lo que hicieron entonces ellos como señal? El enebro era una señal de cementerio. Es decir, donde enterraban a un muerto, ahí sembraban un árbol de enebro. ¿Para qué? Para que toda aquella persona que viniera y veía un árbol de enebro, no, ahí hay un muertito, entonces mejor le doy la vuelta para acá para no ser inmundo y poder participar en las fiestas. Y él llega y se para abajo del árbol de enebro, es decir, queda inmundo, y dice, y más adelante se acuesta, y Señor, ya quítame la vida, es decir, acá hay un muerto, aquí mismo déjame, ya no hay necesidad de más, aquí mismo ya está todo, el funeral está preparado, mátame de una vez. Pensamientos suicidas de Elías. ¿Pueden imaginarlo? Un hombre que fue usado por Dios de gran manera, un superhéroe que nosotros podemos ver, quítenle la etiqueta de superhéroe, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ese es el requisito que todos tenemos para que Dios se perfeccione y pueda usarnos de gran manera y podamos ser de bendición para los demás como Él lo estaba haciendo, familia. ¿Se dan cuenta? Esas son de las pasiones de las cuales Santiago habla acerca de Elías. Ahora, otro punto muy importante, él se quería morir, pensamiento suicida, y decía, ¿no soy yo mejor que mis padres? Miren, esta parte es muy importante. Yo no encontré información acerca de que hablara para nada de eso. Yo lo único que sé es que él había sentido miedo porque le iban a matar. Él estaba asustado y entró en un momento depresivo en el cual le pidió a Dios que muriera, pero dice ahí la palabra, póngela, Víctor, dice la palabra, dice, no soy yo mejor que mis padres. Pues no soy yo mejor que mis padres. Miren, hay muchas emociones, hay muchos sentimientos, familia, que nosotros venimos arrastrando y quedan arraigados en nuestro corazón, familia. Y es lo que él estaba declarando aquí en este momento. Muy probablemente cosas que a lo mejor Elías deseó cuando era niño, que él quiso, que él necesitó, pero que él no tuvo. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, así como Elías, que dice que era sujeto a pasiones, a debilidades, como todos y cada uno de nosotros, familia, muchas veces nosotros podemos traer en nuestro corazón muchas cosas arraigadas, muchas emociones, muchos sentimientos de alguien que te hizo sentir mal, de alguien que te menospreció. Probablemente tu esposo, probablemente tu esposa, probablemente tus padres, probablemente tus hijos, probablemente incluso un hermano de la iglesia que haya hecho a lo mejor algún comentario que te ofendió, y tú en ese momento tuviste esa emoción de dolor, te pusiste triste, pero desgraciadamente no supiste manejar esa emoción, no supiste cómo controlar esa emoción, y esa emoción te provocó un sentimiento, y ese sentimiento lo traes arraigado en el corazón. Y puede ser que haya sido desde niños,
puede ser que haya sido probablemente en un noviazgo, puede ser que haya sido probablemente en tu anterior matrimonio, no lo sé, pero normalmente el ser humano siempre trae arraigados muchos sentimientos, muchas emociones, y el no saber manejar esas emociones, podemos volcar nuestra tristeza, nuestra frustración, nuestra ira, nuestra molestia, nuestro enojo en contra de las personas que nos rodean, como lo puede ser tu esposo, como lo puede ser tu esposa, como lo pueden ser tus hijos, como lo pueden ser tus padres. ¿Por qué? Por no saber controlar ni manejar esas emociones, y se vuelven pasiones como las que tenía Elías, debilidades. No podemos nosotros tener eso en el corazón, familia, y venir cargando por eso durante años. No podemos. ¿Por qué? Porque yo les decía, el estado de ánimo es variable, pero cuando el estado de ánimo de una persona queda en depresión un día, 15 días, un mes, un año. Yo conozco personas que de repente llegas y las saludas, ¿cómo estás? Pues bien, mira, pues estoy superando todavía. ¿Qué pasó? Pues mi hermano que falleció tu otro hermano. No, el que falleció hace 5 años. Yo entiendo que es un dolor perder a un ser querido, a un familiar, pero que estés en esa condición después de 5 años, de que digas, no, pues es que está, es triste, ya sabes, poder superarlo. O sea, ya pasaron 5 años. No puedes estar todo, y van a pasar 10 años y vas a seguir con esa misma condición, con ese mismo estado. No puede ser, familia. Yo sé, no somos robots, somos de carne, hueso, tenemos sentimientos, tenemos emociones, y si viene alguien y te dice, falleció tu hermano, a mí que me lo dijeran, me iba a causar mucho dolor, mucha tristeza, iba yo a llorar por mi hermano, pero obviamente es una condición temporal, en la cual el Señor va a estar y va a decir, ¿sabes qué, hijo? Sí, falleció, pero no se acaba la vida, papi. Levántate, no pasa nada. En algún momento probablemente sea el remordimiento o cargo de conciencia si yo no le hablé de la salvación, de la vida eterna, y probablemente por eso lloremos y estemos muchas veces pensando en que el alma de mi hermano se pueda perder, y puede ser un remordimiento, y eso también es un sentimiento. Pero si tú le hablaste y él no quiso, bueno, no quedó en ti. Pero no puedes estar toda la vida triste por esa situación, ni tampoco puedes estar toda la vida alegre o feliz por una situación. Tampoco. Va a llegar un momento en que vas a tener un momento de debilidad, de tristeza, de enojo, de rechazo, algo que quieras comer. No toda la vida puedes ser feliz. Tiene que haber algún momento en el cual tú puedas sentir algún tipo de rechazo, o tú rechaces algo. Y no me refiero a una persona. Les vuelvo a repetir, algún olor, algún alimento, alguna acción que ustedes vean. Entonces, no podemos estar siempre en un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Eso es lo que nos hace ser vivos. Eso es lo que nos hace, ese altibajo. Estoy feliz, luego estoy triste. Estoy feliz, luego estoy triste. Luego me enojé, luego se me quitó. Luego estuve más contento, luego estuve con ira. Ahora, fíjense bien. Ese sentimiento no es malo. La palabra de Dios nos dice, airaos. Jesús mismo lo decía, airaos. ¿Pero qué? ¿Me lo puedes proyectar, por favor? Airaos, Efesios 4. Airaos, o sea, pueden enojarse. Sí, una cosa es enojarse, pero pecar es ya, dice la palabra, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, no estés todo el día enojado con esa persona, porque entonces a ella pecas. ¿Cuánto dice Elías? La palabra, ¿cuánto decía Elías que caminó? Un día de camino. Un día de camino. Estuvo con tristeza, estuvo con miedo, estuvo con angustia. Un día, no fue un momento. Podemos enojarnos. Enojarse, pecar, no es enojarse. La cuestión es que sea extenso y prolongado ese enojo sobre nosotros. ¿Qué nos dice el siguiente versículo, por favor? No den lugar a quién.
Ese estado de ánimo es donde yo les digo, la condición de estoy triste, pero ya al decir soy una persona depresiva, ya estás dándole lugar al enemigo, familia. Ya le estás dando lugar al enemigo, familia. ¿Por qué? Pongámoslo, gracias Señor, pongámoslo de manera literal. El día termina normalmente cuando dan las 12 de la noche. Ahí comienza otro día. Y a esa hora normalmente, ¿qué hay? ¿Sol o hay tinieblas? Hay tinieblas, hay oscuridad, familia. Cuando nosotros dejamos que esa emoción, que ese sentimiento nos lleve a esa tiniebla, a esa oscuridad, eso ya no viene de Dios, familia. Podemos estar tristes, los pastores hoy están alegres. Yo estoy seguro que al igual que un servidor, en algún momento ellos pueden estar tristes por alguna situación. En algún momento ellos puedan enojarse por una situación. Somos seres humanos. Pero no dejamos que esa emoción, que ese sentimiento, que ese estado de ánimo tome la voluntad sobre nuestro espíritu. Porque es un momento. El ejemplo que yo les ponía y que decía la pastora, ella sintió miedo porque ese temor es normal. Tuvo temor, tuvo miedo. Ella esconde su celular porque piensa que lo que le van a quitar es su celular. Ella le da la vuelta a su camburera. Entró su sentimiento, entró su lógica, su raciocinio, no fue así. Pero después se da cuenta que atrás había otra persona. Entonces yo no sé si en ese momento ya a lo mejor regresó la camburera para su lado. Entró su lógica, su razonamiento. Pero ella, ¿qué hizo? Diligentemente, ella pensaba que estaba sola, pero el Espíritu de Dios la estaba asistiendo. Y el Espíritu de Dios la guía, ella cruza, se va al otro lado. ¿Y ella qué dice que empezó a hacer? A orar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, familia. Orar fervientemente, familia. Orar con fe. Y ustedes pueden decir, ay hermano Lalo, y todo esto nos habló de las emociones, de los sentimientos, para decirnos que tenemos que orar. Hay que orar fervientemente, que era lo que dice que Elías hizo. A ver, ¿me puedes poner nuevamente Santiago 5:17? Por favor, miren. Miren, dice, Elías, gracias, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hasta ahí, Santiago nos da el psicoanálisis. ¿Sabe qué? Era igual que ustedes de débil, igual que las pasiones. Y muchos pueden decir, ay, tan depravado el hombre. Otro puede decir, ay, tan borrachón, tan mentiroso. Cada quien va a poner la pasión o la debilidad en la cual tenemos. Pero oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. Porque su oración fue una oración de fe. Reciba este regalo, familia, de parte de Dios, familia. Reciban este regalo de parte de Dios. Miren, Elías era hombre sujeto a pasiones, a debilidades semejantes a las nuestras, como cualquier ser humano. Pero él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cumplimos el requisito más importante para que Dios se perfeccione en nosotros, en esa debilidad que nosotros tenemos, familia. Y miren, vamos a ver qué pasó con Elías. Vamos a continuar con Elías. Ponme por favor del versículo 5 al versículo 8 de Primera de Reyes 19, por favor. Ya vamos terminando. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Se durmió. Y aquí llegó un ángel, le tocó y le dijo, levántate, come. Levántate, come. El Señor siguió proveyendo. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y se volvió a dormir. Seguía depresivo. Comió
porque le había ordenado el Señor que comiera. Y él comió y se volvió a dormir. Nosotros lo vemos de esa manera, pero Dios dijo, lo voy a dejar dormir. ¿Por qué? Y volviéndose el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come nuevamente, porque largo camino te resta. El que sigue, por favor. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, que es el monte de Dios. Familia, cuando creamos que estamos solos, porque él se había ido al desierto, a la soledad, Dios estuvo con él y Dios proveyó la comida y Dios proveyó todo lo que él necesitaba y le dio descanso para que fuera a hablar cara a cara con él, familia. No es malo, familia, que nosotros en ocasiones nos sintamos tristes, que en ocasiones nos sintamos deprimidos, que en ocasiones nos sintamos devastados, que en ocasiones sintamos como defraudados. No es malo. Es decir, me siento de esta manera. Lo malo es decir, quedarse ahí exactamente en esa línea donde entran a esa oscuridad. No es malo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Jesús mismo, familia, tuvo ese tipo de sentimientos. Cuando alguien llegue y les diga, no, es que está depresivo. No, hermanito, me siento, no soy depresivo, me siento en este momento así. No decir usted, no, hermano, eso es del diablo, y agarra la Biblia y yo. ¿Sí? Miren, Jesús tuvo ese tipo de sentimientos y emociones. Cuando Lázaro fallece y Jesús se entera, Jesús dice en la Biblia que lloró. ¿Por qué? Estaba triste. Él recibe esa noticia, la emoción es de tristeza. ¿Qué pasó? Hubo una reacción en su cuerpo, lloró porque estaba triste. Pero Jesús se quedó triste todo su ministerio. Jesús tuvo la emoción en la cual cuando llega a la casa de su padre y estaba toda esa gente vendiendo Betterware y todo lo que termina en Ware y Oriflame y lo que ustedes quieran, Avon, Level, no sé cómo se llaman las cosas, bueno, lo que ustedes, perdón, cuando estaba vendiendo, yo no lo compro pero sé que lo veo, cuando llegó y estaba todas las personas ahí vendiendo, ¿qué pasó? Lo pago, que es lo peor. Llegó y ¿qué pasó? Dice que se enojó y tiró todas las cosas. ¿Cuál fue el sentimiento? Enojo. ¿Tuvo el sentimiento Jesús? Lo tuvo. ¿Y qué pasó entonces cuando estuvo en el huerto del Getsemaní? Estuvo orando y dice la palabra de Dios que eran como gotas de sangre, el sudor en sus ojos, se dilataron tanto sus ojos que los vasos capilares lograron reventarse y empezó a sangrar. ¿Sintió presión o no sintió presión? Tuvo un sentimiento también, familia. Jesús mismo. Y la Biblia es tan hermosa, familia, que nos da los ejemplos muy claros para cuando nosotros dudemos y tengamos en nuestra mente, en nuestra cabecita, creer que algo probablemente viene del diablo, cuando realmente es tu emoción, tu sentimiento lo que lo genera. Lo importante es no pasar, que ese día pase, no dejar que eso se apropie de tu vida y que tú vivas en ese estado mental siempre, porque eso no sería sano. Entonces, ¿dónde estaría nuestra confianza en Dios? Y miren, para terminar, familia, ¿qué nos dice Hebreos, Víctor, por favor? Capítulo 4, miren, y esto es genial y maravilloso, familia, miren, para aterrizar todo esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué, familia? Porque Jesús vino a la tierra y Jesús fue tentado o no fue tentado. Él conoce todas nuestras debilidades, familia, porque Él mismo las pasó estando aquí en la tierra. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La única diferencia es que Él no pecó y nosotros sí pecamos, familia.
El que sigue, por favor. Tome esto, familia, para su vida. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿Cómo dice que te tienes que acercar a Él? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y que podamos hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Es decir, en medio de esa debilidad, en medio de esa tristeza, en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, Él conoce nuestra debilidad y dice que nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿De qué manera? Confiada, honestamente, desnudando nuestro corazón delante de Él y decirle: Padre, sí, en mi corazón hay una raíz de amargura, originada por este sentimiento, por esta emoción, porque esta persona me hizo esto, porque esta persona me hizo lo otro, porque no pude conseguir esto, porque no pude conseguir lo otro. Discúlpame, Padre, porque mi expectativa fue muy alta. Y solamente tú no me fallas, pero el ser humano me puede fallar. Él vino a esta tierra y Él fue tentado al igual que tú y que yo, pero Él no pecó. Y por eso Él nos dice que hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de esa gracia. ¿Para qué? Para al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia. Y hallemos gracia para que Él socorra esa debilidad que nosotros tenemos. En este momento te pido que te pongas de pie. Ponte de pie, por favor, y habla con el Señor. Habla con el Señor. Levántate de ese asiento, porque Dios te asiste, porque tenemos ese sumo sacerdote, el cual sabe cuál es esa debilidad por la cual tú estás pasando, como esa debilidad, como esa pasión que tuvo Elías. Pero él oró fervientemente a Él. Nosotros, gracias a Dios, familia, tenemos a Jesús, que es el que intercede por nosotros, que es el abogado que habla con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Y tú ven confiadamente a Él y abre tu corazón, familia, y expresa ese sentimiento, esa emoción que está arraigada en ese corazón. Y sácalo afuera, familia, exprésalo, externalo con toda confianza, con toda honestidad. No te quedes, es el momento de que tú lo puedas hacer, familia. Es el momento de que tu corazón se sane, que tú puedas vivir en libertad. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.